tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Al fin viernes, Moreno. ¿Cómo anda? Hoy es viernes 6 de agosto y ya llegamos a nuestro programa número 70. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Qué alegría tenerlos nuevamente con nosotros. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes y un saludo especial a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En la hora de Moreno hoy tenemos un programa que analiza la coyuntura en contexto, con pinceladas de la década ganada y toques de la coyuntura electoral. En su primera columna, Guillermo Moreno abordará la política internacional del gobierno, los cambios producidos y lo enmarcará en la doctrina peronista. Guillermo continuará con los debates en el terreno económico e incorporará aportes conceptuales del economista Aldo Ferrer. Escuchemos. Kitia, otro viernes más aquí en este formato. Pero bueno, como ya venimos diciendo en los últimos programas, ya nos encontraremos de vuelta cara a cara, que es como nos gusta hacer esta hora semanal. Mire, Kitia, hay señales bastante claras del gobierno por ahora en reformular su política exterior. Han abandonado en principio esas visiones chiquilinescas y han irrumpido en un esquema más claro de alineamiento internacional dentro de los grados de libertad que permite la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China y obviamente con Rusia haciendo su juego a partir de su potencia militar, con el espacio geográfico en el cual está la Argentina. Esto es el occidente conocido. La visita esta semana del asesor de seguridad, uno dice un asesor, no, en Estados Unidos el asesor de seguridad es un funcionario de extrema relevancia. Y con el equipo que viene tiene que ver con esto de empezar a plantearnos desde el gobierno, bueno, por el rumbo que íbamos no era el rumbo adecuado. También la visita llamada de alguna manera del embajador argentino en Nicaragua y la foto que acompañó esa noticia en uno de los diarios más importantes con la vicepresidenta. Ahí poner en duda de si vuelve o no vuelve a Managua y bajo qué características. Bueno, todo esto habla que de alguna manera se empieza, por la lógica de los hechos, a entender dónde está ubicada la Argentina. Ahora bien, eso no determina la coherencia del esquema conceptual interno en el cual se debe desarrollar el gobierno. Lo doméstico es lo que sigue privando. Mire, sobre esto también hay un largo debate que tiene décadas sobre lo externo y lo interno y qué determina. Perón decía la verdadera política es la internacional, la otra es de cabotaje, pero nunca dijo que una mala política interna podía ser cubierta por una buena política externa. Y en términos económicos, el debate es sobre las condiciones exógenas de un modelo de desarrollo o las condiciones endógenas de un modelo de desarrollo. Naturalmente, los peronistas siempre hablamos de las condiciones
endógenas. De las condiciones exógenas hablan aquellos liberales y neoliberales que dicen que el ahorro interno es insuficiente para un modelo de desarrollo y tenemos que apostar al ahorro externo, que no sería otra cosa que las inversiones extranjeras directas, pero lo mismo sostenían los marxistas en la época de gloria del Partido Comunista de la Unión Soviética, de la época de gloria del PQS. En eso siempre se encuentra, siempre se encuentra. Nosotros tenemos otras cosmovisiones. En lo internacional está claro que esta orientación hacia el espacio correcto viene acompañado después de 2 años de ejercicio del gobierno con menos grado de libertad para poder hablar algunas cosas. Menos grados de libertad. Si se hubiesen hecho las cosas correctamente hace año y medio atrás, bueno, los grados de libertad hoy serían otros. Al haberlos hecho mal, los grados de libertad son más complejos. Bueno, esto es lo que está aconteciendo. Con mayores grados de libertad, uno atravesó una guerra mundial de manera neutral. Con menores grados de libertad, uno finalmente declaró la guerra. Bueno, esto es obvio. Se manejan en función de un concepto muy interesante desarrollado por Aldo Ferrer cuando hablaba de la densidad nacional. Un concepto que aclara. Con mayor grado de densidad uno tiene más autonomía, grados de libertad. Con menor densidad nacional uno tiene menos grado de autonomía. Es obvio que este gobierno hoy ejerce su mando con una densidad nacional avanzando hacia niveles desconocidos y por lo tanto su capacidad de autonomía es solamente desde lo declarativo. En su recorrido a través de la gestión de Guillermo Moreno para garantizar la década nada, la compañera Beatriz Paglieri va a desarrollar los logros de sus estrategias para bajar la inflación a un dígito, contextuándolo con la repercusión mediática de la época y una perlita que hace de contrapunto a las fake news de aquel entonces. Hoy, 6 de agosto del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno. Hora en la que continuaremos construyendo memoria con relación a la gestión de Moreno en defensa del modelo. Y en ese ejercicio de memoria consideraremos en el análisis el resultado obtenido en la importante reducción del nivel de inflación a partir de su gestión, a partir de abril del 2006. Titularon y dijeron los diarios de la época: la tasa de variación anual del IPC en Argentina en diciembre de 2006 ha sido del 9.8%. Pongamos en valor que en abril de 2006, es decir, en solo 4 meses, ya había en el inventario 4% acumulados. Y sin lugar a dudas, el resultado fue altamente satisfactorio porque en los siguientes 8 meses solo sumó 5.6 al resultado anual. Otro titular: se alcanzó la meta oficial de inflación para 2006, 9.8. El INDEC dio a conocer el costo de vida de diciembre pasado, que fue del 1%, y así se logró el objetivo de mantener la inflación anual en un solo dígito, un 20% inferior a la de 2005, reitero, 20% inferior a la de 2005. El mantenimiento de los precios de los servicios públicos, donde el gobierno aplica fuertes subsidios, junto a la política de acuerdos de precios, permitieron que la inflación del año cerrara en un dígito,
frente al 12,3% de suba del 2005. De esta forma, la medición de 2006 fue 9,8%, una cifra 20% menor que el 12,3% acumulado en el 2005, dice otro medio. El logro resulta más destacable si se tiene en cuenta que a principio del año pasado, algunas estimaciones indicaban la posibilidad de que los índices de precios se dispararan. A partir de un incremento en el consumo, mayo y junio fueron meses en donde comenzó a surtir efecto los acuerdos de precios con un 0,5% de inflación en cada uno de estos meses. Confirman, otro medio lo dice, confirman que fue de 9,8% la inflación de 2006. El gobierno cumplió así su objetivo de mantener el costo de vida en un dígito. Toda esa información es del 4 de enero de 2007. La inflación anual estuvo, acuerdos de precios mediantes, por debajo del 12,3% de 2005. No obstante, continuaban haciendo un pronóstico cuando aún el INDEC no había iniciado su recolección de datos en territorio. Y decían, para enero, a su vez, se espera un leve repunte como producto de los aumentos en turismo y medicina prepaga, aunque igualmente el índice se ubicaría por debajo del 1,3% registrado en enero de 2006. Dicen los diarios el 4 de enero que igualmente el índice se ubicaría por debajo del 1,3% registrado en enero de 2006. Ese mismo 4 de enero del 2007, la Unión Industrial Argentina efectuó una declaración que es importante incorporar a nuestro análisis. Comunicado de prensa bajo el título Inflación 2006. Ante la información del INDEC, anunciando que el índice inflacionario correspondiente al año 2006 es de 9,8%, la Unión Industrial Argentina manifiesta su satisfacción por este logro, que es fruto del esfuerzo común de gobierno, trabajadores y empresas, donde cada uno supo aportar al bien general, resignando legítimas aspiraciones. En tal sentido, la Unión Industrial Argentina pone énfasis en destacar que la tasa de inflación de un dígito que el gobierno acaba de hacer pública constituye un punto de referencia indubitable a la hora de resolver las políticas de ingresos del 2007. Frente a los pronósticos que anticipan, reiteremos del comunicado, frente a los pronósticos que anticipan como imposible la continuidad de la reducción de los niveles de inflación en un contexto de alto crecimiento económico, la Unión Industrial Argentina confía nuevamente en la responsabilidad de los actores sociales que a través de un constructivo diálogo superen pujas sectoriales y se continúe el exitoso camino emprendido del crecimiento económico con disminución del desempleo y la marginalidad social. Reitero, se continúe el exitoso camino emprendido del crecimiento económico con disminución del desempleo y la marginalidad social. Firmado Unión Industrial Argentina. Ese mismo día, convengamos que casi el primer día hábil de 2007, el jueves 4 de enero a las 10 horas, Perfil titula por apenas 0,02%, el gobierno logra su objetivo. La inflación de 2006 fue menor a 10%. El índice de diciembre fue inferior a 1%. El INDEC oficializará hoy que se alcanzó la cifra de un dígito. La clave fueron los controles del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que para muchos son distorsivos. Y agrega algo falso. Tal vez la primera noticia que publican los medios que fue dando lugar a que un tema de especialistas se transforme en una noticia con claros fines
políticos y sin duda relacionada con la especulación financiera en base a bonos ajustados por el SER. La nota de perfil continuó diciendo, al respecto, los fuertes aumentos que fueron autorizados por el gobierno para las empresas de medicina prepaga vaticinan una alza significativa en el indicador para el corriente mes. Esa información era falsa. La medicina prepaga es un precio regulado y no se había aprobado ni se aprobó ese aumento ni en el mes de enero ni en el mes de febrero de 2007. Pero antes de profundizar sobre el particular, veamos. La nota continúa, para contener la inflación, la Secretaría de Comercio implementó una activa política de presión sobre entidades empresariales, la mayoría de las cuales aceptó firmar acuerdos de precios que fueron decisivos para que los números cierren a la cartera económica. Esta información también queda desmentida por el categórico comunicado de la Unión Industrial Argentina, publicado ese mismo día. Y finalmente, resaltemos del próximo párrafo de la nota de perfil que dice, no obstante, muchos economistas ven en ello una herramienta artificial que no hace más que actuar como olla a presión que hará sentir sus consecuencias en el mediano plazo. Empiezan con pronósticos de muchos economistas, sin nombre y apellido, ni a qué consultoras e intereses responden. Siguiendo con el párrafo, advierten que la inflación será más alta en el primer trimestre. Resaltemos, advierten. Sería impulsada por las prepagas, el turismo, cigarrillos y alimentos, entre otros. Es importante resaltar en el mismo día la puja de intereses entre un país productivo y otros intereses no confesables. Millones de intereses no confesables. Todo el mismo 4 de enero del 2007. Los medios titulados sobre el claro éxito del gobierno por la gestión de Moreno a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, en base a acuerdos de precios en un país en crecimiento con inclusión, frente a un negocio especulativo y sin duda al inicio de un año electoral. Podemos afirmar que la puja política estaba acompañada por una puja de intereses entre un país de producción y trabajo y otro de especulación financiera. Porque sepamos que esa puja de intereses, medida por el IPC, de aumentos que no eran tales, determinaban el juego de intereses sobre bonos ajustados por el SER. Leo a continuación de mi presentación espontánea en juicio ante Canicova Corral, del cual fuimos sobreseídos. La deuda externa emitida en bonos soberanos asciende a más de pesos 150.000 millones. 150.000 millones de pesos. Esto implica que un error voluntario o involuntario que adicione una unidad al total del cálculo del IPC modificaría los activos de los tenedores de bonos en más de 1.500 millones de pesos. Claro, no era un dato menor para los tenedores de bonos. En este sentido, es dable resaltar o releer la nota de Clarín firmada por Bonelli, que tal vez sea una luz sobre lo que se generó a partir de los elogios al gobierno de la Unión Industrial Argentina y también de las notas que hemos citado, y ante la decisión de relevar de un cargo a una funcionaria del INDEC. Titula Bonelli, las heridas que quedaron tras los cambios en el INDEC. El presidente considera que atrás del episodio del INDEC existió una operación política en su contra, impulsada por sectores financieros de derecha, vinculados a un puñado de burócratas del INDEC. En la Casa Rosada muestran documentos de inteligencia y el acta que labró la Escribanía General de Gobierno el día que se difundió el índice. Está hablando del índice del mes de enero del 2007, publicado el 5 de febrero del 2007. Cada uno de estos puntos los iremos analizando en detalle. Detalle minucioso, detalle que podemos dar, mientras que los supuestos economistas
devenidos en candidatos no aceptan debatir a cielo abierto, porque no tienen con qué, solo se manifiestan con frases grandilocuentes. Pero está claro que el comunicado de la Unión Industrial Argentina de manera oportuna afirmó que frente a los pronósticos que anticipan como imposible la continuidad de la reducción de los niveles de inflación en un contexto de alto crecimiento económico y se continúe con el exitoso camino emprendido del crecimiento económico con disminución del desempleo y la marginalidad social, para un peronista, primero la patria. Y con esa bandera se manejó el gobierno de Néstor Kirchner. Y con esa bandera, Moreno generó una exitosa gestión que fue garantía del modelo para una década ganada. En su columna de hoy, Pablo Chaliú se va a referir a lo expresado por el ministro de Economía durante la semana con relación a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y al repunte en el crecimiento de nuestro país. Pablo también se va a referir a la situación social y a los descalabros económicos emanados del Banco Central. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, la saludo. Espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. En la semana, el ministro de Economía estuvo muy locuaz. Dio varias entrevistas y en su viaje a San Juan también tuvo varias exposiciones. Está bien que el ministro de alguna manera hable, está muy bien eso, porque es muy bueno para la transparencia de los actos de gobierno, pero en realidad más que justificar, el ministro debería explicar. Y lo que está haciendo el ministro es justificar. Y yo diría que para aquellos enterados de la economía, lo está haciendo de una manera no satisfactoria. Pero vayamos por partes. El ministro hizo una declaración de alguna manera sorprendente diciendo que el acuerdo con el Fondo Monetario, más que rapidez en llegar al acuerdo, lo que hace falta es que el acuerdo sea bueno. Y acá abre un paréntesis. ¿Por qué un acuerdo que se demora va a ser mejor que un acuerdo que salga más rápido? La velocidad con que se negocie no tiene poco que ver con la posibilidad de que sea un acuerdo que favorezca o no favorezca al país. El segundo punto es, se ve que el ministro no quiere ver o no le interesa ver que la demora en hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional deja en suspenso para el sector privado prácticamente toda la política económica. Y cuando el sector privado no tiene en claro cuál es la política económica, el rumbo de la política económica, bueno, sus decisiones no van a ser favorables a la inversión. Se van a inclinar más por la especulación. Se van a inclinar más por aquellas ganancias momentáneas que puedan, algunos que sean más rápidos que otros, determinar de la crisis económica que vive el país. Pero el ministro también acá de nuevo vuelve a mostrar lo que espera del acuerdo con el Fondo Monetario. El ministro y el gobierno están tratando de que sea un acuerdo suave, moderado, que le deje al gobierno capacidad, por ejemplo, para emitir y para, en fin, no hacer un ajuste, pero no hacer un ajuste tan riguroso. Tenemos que volver a insistir que esto no es lo que necesita el país. El país necesita un plan integral, que ataque todas las causas de la decadencia argentina
Y están dadas todas las condiciones para que el Fondo Monetario Internacional y la Comunidad Internacional de Negocios acepten un plan de esa naturaleza, cosa que hasta ahora el gobierno no ha sido ni siquiera capaz de enunciar. Siguiendo con las declaraciones del ministro, el ministro dijo que Argentina está creciendo este año a mayor velocidad que el resto de los países en el área. Algunas estimaciones dicen que va a llegar al 7% de crecimiento. Lo que no dice el ministro es que Argentina fue uno de los países que más cayeron en el mundo el año pasado, cerca de un 10%. Y que entonces esta recuperación, como él la llama, hay que mirarla con la caída previa que tuvo la Argentina. Si el ministro quisiera comparar lo que pasó el año pasado en toda América, bueno, tendría que haber dicho, si bien caímos mucho más que el resto de los países, ahora la recuperación es un poco más robusta que en los otros países. Cuando se miran los 2 años en conjunto, Argentina está perdiendo en la comparación con cualquier país. Y si se lo mira prepandemia, Argentina está muy lejos, ni siquiera de los bajos niveles de producción que había alcanzado antes de la pandemia. Y sigamos, porque el ministro también dijo que la inflación es responsabilidad compartida. No es solo la responsabilidad del gobierno, sino que es una responsabilidad que comparte con los actores sociales. Aunque él no lo dijo, se desprende de su discurso. Esto también es extraordinario, porque en realidad la responsabilidad es del gobierno. Y es el gobierno el que a través de los instrumentos que tiene disponibles, que hace que el sector privado se alinee a los requerimientos de estabilidad que fija el sector público. Pero por supuesto, cuando el sector público hace el llamamiento al sector privado para ese alineamiento, tiene que presentar un programa coherente, un programa veraz, un programa creíble. Si no lo presenta, bueno, pues el sector privado irá por las suyas y el sector público también, pero la responsabilidad es del sector público, la responsabilidad es del gobierno. No es bueno que el ministro haga estas declaraciones que suenan de una manera, pero luego del análisis uno se da cuenta de que está mostrando una parcialidad muy pequeña de lo que es la política económica y de lo que es la realidad económica. Y esto no es bueno. Puede ser que el ministro esté siguiendo directivas en la campaña, puede ser que el ministro esté respondiendo a presiones del frente del gobierno que él integra, pero la verdad que el ministro tiene una grave responsabilidad, y esa grave responsabilidad es con el país. Y podemos ya decir a esta altura que de ninguna manera la está cumpliendo. Por último, un par de apostillas sobre la situación económica y la situación social. Vayamos a la situación económica. El Banco Central sigue con su política de emitir para acompañar al Tesoro y para evitar que la emisión tenga una repercusión sobre la economía, los precios, sigue, reitera, su política de endeudarse con el sector privado a través de lo que se llama pasivos de cortísimo plazo remunerados del Banco Central, que es una manera de, digamos, de embolsar la emisión monetaria pagando intereses. Bueno, esos pasivos remunerados de cortísimo plazo ahora son superiores en un 40% a la base monetaria. Y su remuneración o su pago mensual es de 120.000 millones de pesos aproximadamente.
lo cual indica la magnitud de los desbalances económicos y monetarios que sufre el país y que en algún momento, quizá más temprano que tarde, va a haber que solucionar para que no se convierta en una verdadera bomba que haga explotar los índices inflacionarios. Por último, un breve comentario sobre la situación social, que todos sabemos se está poniendo realmente complicada. Uno de los últimos episodios fue el de Lomas de Zamora. Aparentemente es solamente una cuestión social, pero alumbra una de las debilidades más importantes de la política económica. Y una de las debilidades que se convierte en un límite a lo que está haciendo el gobierno en su política económica, que es la entrega de subsidios de toda naturaleza. Porque claro, es una poderosa palanca política la accesibilidad a esos subsidios. Y buena parte de las energías sociales entonces se derivan en tratar de conseguirlos. Y esto, más que preverse que vaya a moderarse en el futuro, si sigue esta política económica basada en los subsidios, realmente habrá que prever un agravamiento. La columna de hoy de la compañera Pimpi Colombo será a puro principios y valores de la capital federal. Pimpi va a presentar a los candidatos y a las candidatas y a sus ideas fuerza. Escuchémosla. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Qué tal Guillermo? Estuvieron bien ayer en Avellaneda, ¿no? Lindo acto, vienen armándose muy linda la campaña. ¿Qué tal Beatriz? Vos como siempre trazando esa trayectoria histórica donde está a la vista que cuando hablamos de década ganada estamos hablando de los felices días del gobierno peronista donde las personas podíamos tener trabajo, compartir la mesa familiar, estar bien. Un beso a vos también, Pablo, qué gusto compartir este espacio cada viernes en la hora de Moreno. Así que, bueno, como siempre, por supuesto, agradecerle a Fernando, que es nuestro productor, a los compañeros de la radio que hacen posible la transmisión de este programa, la Adriana, que le da una unidad a nuestra tarea, cada uno a distancia, y que siempre tiene la mirada unificadora y el comentario bien pertinente y bien inteligente de la Adri. Y bueno, por supuesto, siempre me gusta transmitir el agradecimiento sobre todo a quienes acompañan la hora de Moreno, la difunden, la discuten. Saben que es una tarea militante de reflexión y de construcción, una alternativa a puro peronismo para nuestra patria. Hoy me gustaría contarles quiénes somos en la lista Principios y Valores, la 347A. El partido con el que nos presentamos en las elecciones de la capital federal se llama Aptitud Renovadora. La lista nuestra para estas PASO es, como todos sabemos, Principios y Valores. Y la encabeza para diputados nacionales Juan Pablo Chiesa. Juan Pablo es un compañero, él es abogado, es laboralista, ha trabajado mucho los temas previsionales, tiene mucha presencia en los medios, ha estado muchas veces en Crónica haciendo asesoramiento. Muchas personas en la calle lo paran, le preguntan, le piden que les explique la situación. También es columnista, no es columnista, es parte del programa que sale todas las mañanas por radio. Muy bien, es muy interesante. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque el tema de los jubilados es un tema que se menea mucho cada vez, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde la población de adultos mayores tiene una proporción bastante grande, más que el promedio de la nación. Y la verdad es que ya sabemos nosotros que en muchos aspectos parece tan poco empáticos con las necesidades del pueblo lo que fue
el fracaso del gobierno de Macri como lo es el desastre del gobierno de Alberto Fernández. Y no por casualidad, los dos cuando llegaron tuvieron que meter mano de las fórmulas con las cuales se calculaba la movilidad jubilatoria, ¿no? No fue casualidad que la quisiera cambiar Mauricio Macri, porque podía ocurrir, si sus cálculos hubieran sido buenos, que con la fórmula anterior las jubilaciones aumentaran más de lo que el gobierno estaba dispuesto a disponer en su presupuesto. De todas maneras, ya en ese momento Guillermo explicó que los cálculos que hacía tanto Macri como la oposición respecto de que la inflación iba a estar controlada y demás, eso era delirio, que no iba a ocurrir. Y efectivamente tanto no ocurrió que cuando llega al gobierno Alberto Fernández, la primera medida que toma, así como Mauricio Macri, la primera medida que tomó fue meterse con la comida de los argentinos, al devaluar un 50% y bajar las retenciones, duplicó el precio de la comida, o sea, hizo el crimen más grande para todo nuestro pueblo trabajador, ¿no? Bueno, cuando llega Alberto Fernández en el 2019, antes de la pandemia, antes de cualquier pretexto, lo que hace es dejar sin efecto la ley de movilidad jubilatoria tal cual estaba en los cálculos, se había aprobado en la era de Macri, justo, compañero, en el momento en que la inflación era de tal envergadura, la más alta que había sido hasta ese momento, y que hubiera permitido que mejorara de una manera interesante las jubilaciones de nuestros mayores, ¿no? O sea que ambos los dos, en cada ocasión que les toca hablar, hablan a los jubilados, dicen que lo defienden, pero la práctica concreta, ha visto como decimos en el peronismo, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que ni uno ni otro gobierno, parte de su fracaso en ambos casos, lo que han mostrado es que de los jubilados no se han ocupado, no se pueden ocupar, no les interesa ocuparse. Y Juan Pablo Chiesa, nuestro candidato a diputado nacional, en primer lugar, conoce de esto, sabe que nosotros vamos a tener en el bloque que ellos van a constituir, él y la Nidia Lirola y los compañeros que resulten electos, van a constituir junto con Guillermo y los compañeros de la provincia de Buenos Aires, la Susana, Jaime, los compañeros que están en la lista con Guillermo, vamos a constituir un bloque en la Cámara de Diputados de la Nación que se va a hacer escuchar, que se va a saber muy bien. Bueno, y acompañando a Juan Pablo está precisamente la compañera Nidia Lirola. Nidia es una compañera militante como nosotros, pero ella es también, forma parte de una empresa familiar de venta de publicaciones, en un esfuerzo enorme en el que, como ella siempre nos dice, igual que nos decís vos, Guillermo, respecto del mayoreo de ferretería, ella dice, ¿sabés qué diferencia? Porque los libros que nosotros vendemos se venden en cuotas, son libros de precios altos, son libros para la academia, para la investigación, venden muchos libros de medicina, venden mucho a los profesionales en los hospitales, venden en cuotas, entonces tienen una cadena armada. Es muy interesante el trabajo que hacen y muy laborioso, recorrer y recorrer para vender, para conquistar clientela, y su comentario es que la década ganada fue perfectamente perceptible para ella, después se vino bajando. O sea, nosotros tenemos a la cabeza de nuestra lista de diputados nacionales compañeros que saben perfectamente que lo que estructura nuestra sociedad, lo que nos puede estructurar, lo que es columna vertebral, es la producción y es el trabajo. No hay otra cosa. Y con ellos también está el compañero Alfredo Brandón, y conoce y se mueve con todo el tema de la farmacia, de los medicamentos, de todas las farmacias mutuales y sindicales en el país, que como todos sabemos, forma parte de uno de los aspectos más onerosos de las economías familiares para cuidar la salud. Y después de ello está Cecilia Verón, de su apellido legal, Cecilia Marcana, pero Ceci, ella también es una gran emprendedora. Ella es una gran emprendedora. Ella lleva adelante uno de los
negocios más difíciles de sostener en estas restricciones de la cuarentena de la pandemia, como son los espectáculos artísticos. Y los lleva adelante, y lo arma, y constituye equipos, y promueve nuevas voces, nuevos artistas que se puedan mostrar, y se va a la calle Corrientes a estar presente con su oferta cultural, sostenida por esa voluntad emprendedora que tanto caracteriza a nuestro pueblo y que tan indispensable es, sobre todo en momentos donde las condiciones generales son más bien lo contrario. Y también en nuestra lista tenemos un pastor que además es médico, es un neurocientífico, conoce de qué manera aportar ese conocimiento para la comprensión y la actuación en la política. Tiene un trabajo muy importante en comunidad, con la prevención de adicciones, con el trabajo en familia. Se trata del doctor Gabriel Floresiani. Y también está en nuestra lista la compañera Romina Ayala. Ella es abogada, ha trabajado mucho en defensa de la vida, de los valores cristianos, de los valores de familia. Ha tenido una actividad muy preponderante y muy interesante, y la sigue teniendo, defendiendo todas aquellas cosas que nuestro espacio defiende en materia de derechos de las mujeres y de cuidado y de comprensión, que las mujeres somos el horcón del medio de los hogares, somos lo que sostenemos el hogar funcionando, y por lo tanto necesitamos mucho que, así como nosotros cuidamos, ser cuidadas. Y también en nuestra lista está Miguel Ángel Vila. Él es un empresario. Él fabrica posiblemente los zapatos, algunos de los zapatos que los muchachos sobre todo están usando. Sobre todo fabrica zapatos masculinos, marcas que son muy conocidas, que tienen mucha venta acá en la capital y en las provincias, que está padeciendo desde hace años, como todos los empresarios argentinos, las dificultades que tenemos en la Argentina, porque desde la cabeza, desde la presidencia de la nación, no se generan las condiciones para que nuestras empresas sean exitosas y por lo tanto para que haya trabajo. Y también en nuestra lista están las compañeras Marcela Marihuán y la Chiqui Romero Duarte, que sostienen el comedor Solcito en Lugano, y Matilde Orellana, que sostiene el comedor en La Boca, porque nuestra tarea es en todos los territorios de la ciudad de Buenos Aires, en todos lados, como buscando que tengamos esa comunidad que nos propone y nos demanda el peronismo, que construyamos con posibilidades para los que generan empleo, con oportunidades para los trabajadores, con derechos. Y la verdad es que apenas he logrado hacer un pequeño pantallazo. Yo estoy pimpicolombo, mucho laburo, muchos años en defensa de los derechos de las mujeres como amas de casa, una batalla cultural que tenemos hoy, donde cierta clase de feminismo, hoy y antes también, no logra ver que la mejor defensa de los derechos de las mujeres la aprendemos y la seguimos de Eva Perón, que tuvo la grandeza y la enormidad de poder ver la importancia de que participáramos en la cosa pública, pero que también tuviéramos una mirada hacia lo que ocurre dentro del hogar, y eso mucho antes de que empiece a haber el ni una menos. Está con nosotros también en nuestra lista compañeros profesionales y militantes históricos como Claudia Heredia, como Elizabeth Benítez, como Roberto Nuez. También las jóvenes generaciones, la Leticia Monge, Nico Maldonado. Somos una diversidad pero muy interesante. Están los compañeros que son tacheros de la parada del Abasto, y con ellos vamos a defender el trabajo, que somos negro y amarillo, como dice Gigi, que también está en nuestra lista, o con Martita Del Aglio y Cici Díaz y Paula Mendolara, todas las que en su tarea profesional cuidan a las personas que a su vez también cuidan, y los que trabajan en los barrios, y los que, como todos nosotros, llevamos años en la militancia y que en esta patriada vamos a acompañar para que vos, Guillermo, estés en el Congreso, y todos nuestros compañeros en el Congreso de la Nación, en la legislatura, en cada uno de los lugares donde nos postulamos, porque la verdad, a puro peronismo, en esta elección vamos a sentar las bases para que vuelva a haber en Argentina
en el año 2023, presidente peronista. ¡Viva Perón! ¡Viva la patria! Y mañana en Matadero, a las 19:30, en el Club Glorias Argentina, en la calle Bragado, los esperamos a todos. Un abrazo grande. En su columna de cierre, Guillermo Moreno, partiendo del concepto de densidad nacional, analizará la deuda con el Fondo Monetario y qué políticas habría que implementar para honrarla en el marco de un modelo económico de desarrollo de matriz peronista. Finalmente, Guillermo hablará del desafío que presentan estas elecciones para proyectar un futuro venturoso para la patria. Como dijimos en la primera columna, la densidad nacional está puesta en tela de juicio. Venimos hablando de la anomia y de la supercrisis de hace mucho tiempo, y esto no solo no lo ha resuelto el gobierno de Fernández, sino que, al contrario, ha complejizado aún más la situación. Y ahora, sin ninguna pausa en la negociación, va a irrumpir el tema de la deuda, inexorablemente. Y el tema de la deuda no solo con el sector privado ya renegociada, pero que hay que juntar los dólares para honrar esos compromisos, sino la del fondo, que es imposible de pagar, tal cual fue firmado el stand-by oportunamente en el 2018. Cuando se firmó ya se sabía que no se podía pagar, porque en ninguna cabeza se pensaba que se podría honrar cerca de 20.000, 22.000 millones de dólares en el año 2022. Esto es absolutamente ridículo. O sea que cuando se firmó ya se sabía que se renegociaba. ¿Y por qué entonces se firmó un stand-by a 2 años, 3 años, y no 4 años, y no a un acuerdo de facilidades extendidas que te da 10 años y entonces las cuotas eran menores? Y bueno, eso tiene que ver con las exigencias, y lo que tenía que hacer uno de acuerdos de facilidades extendidas se transformó en un stand-by, que obviamente sobre la mesa estaba planteado que había que renegociarlo, y llegó el momento de la renegociación. Y llegado el momento de la renegociación viene el tema de fondo. El problema que tiene la Argentina es por la deuda, o el problema que tenemos es porque la Argentina tiene desocupación en sus factores productivos. Y casi uno diría que lo que hay que hacer es poner la Argentina a trabajar, dado el nivel de desocupación que hay. Mire, la deuda, desde la existencia de la partida doble, activos y pasivos, es de toda la vida. Ningún negocio se arma solo con plata propia. Los negocios se arman con plata propia y con plata ajena, ya sea en términos de crédito o en términos financieros o en términos de crédito comercial. Cuando el proveedor te entrega mercadería, pagar a 30, 60, 90, 120 días, cuando la inflación así lo permite. Por lo tanto, el crédito es funcional a la existencia de los negocios y de los comercios. Muy bien, y entonces la deuda nunca puede ser un problema. Lo que tiene que es un problema, lo que aparece como un problema, es cuando no generó los ingresos para pagar la deuda. Y eso está pasando ahora, Entonces, ¿cómo se soluciona el tema con el fondo? Y con tiempo, pero no solo con tiempo, porque hay que generar los recursos, y los recursos no se generan si no se trabaja. Y entonces hay que trabajar, y para trabajar hay que tener empresas rentables. Y para tener empresas rentables tiene que haber estabilidad macroeconómica. Y para haber estabilidad macroeconómica hay que gestionar la economía como lo hizo el último gobierno peronista, el único exitoso este siglo, gastando menos de lo que se recauda y vendiéndole al mundo más de lo que se le compra.
Qué fácil es decirlo, pero hacerlo, y hay que hacerlo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Claro, ahí es donde empiezan a mirar con atención al peronismo, porque el peronismo fue el único que hizo lo que había que hacer. Y entonces, mire, las elecciones estas cumplen ese prerequisito de que en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, aparece una oferta electoral peronista que va a hacer ver esto en el debate. Bueno, pero los debates van a ser entre las PASO y las generales, esos debates. Sí, entre las PASO y la general, el peronismo va a estar en esos debates. Y esos debates tienen una sustancia tal que ocupan el centro de la escena, desde el mundo del trabajo y desde los empresarios. Los que hace poco se fueron del gobierno, miren, casi nada tienen para decir. Casi nada tienen para decir en el plano económico. Imagínense que a los 2 años de gobierno tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional, el cual le dio el crédito más importante de su historia, 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsaron 44.000, y después Alberto Fernández decidió que los otros 13.000 no los quería. Vaya a saber por qué. Y el mundo del Frente de Todos tampoco. ¿Qué va a explicar? Que hizo caer la economía un 10%, según ellos, un 14% según nuestros números, porque tomó buenas decisiones. O que la tasa de inversión hoy de la Argentina no repone la maquinaria y herramientas, y entonces estamos perdiendo trabajo acumulado en forma de capital. Claro, los peronistas tenemos para mostrar la década ganada y decir que hay que hacer lo que se hizo, porque dio resultado. Para eso está la experiencia. Y el peronismo también tiene los equipos de gobierno. Ahí están. Algunos habrán fallecido, es cierto, pero muchos otros no. Y están en condiciones de generar los mejores planes, programas y proyectos, no hay duda, porque tienen doctrina. Por eso estas elecciones son tan importantes, porque pavimentan el camino hacia el 2023, donde sin ninguna duda vendrá un gobierno peronista a ordenar las cosas, haciendo lo que hay que hacer. Mire, este debate en el próximo ciclo electoral que tenemos tan cerca, que ya empieza la semana que viene en términos de campaña, va a ser extremadamente interesante. Quizás uno de los más interesantes de las últimas décadas, Quizás de los más interesantes. Usted imagínese que Macri ganó las elecciones diciendo que iba a dejar lo que se hacía bien y cambiar lo que se hacía mal. Ahora viene un debate por todo y nada. Ahora viene un debate por todo y nada, porque finalmente en la política económica, Alberto Fernández y Macri ya queda claro que son lo mismo. El Frente de Todos y Cambiemos, o el cambio, o como se llame, son lo mismo. Lo decíamos, está demostrado. ¿Quiénes somos los distintos? Los peronistas. La elección, y eso se va a ver, es entre ellos y nosotros. Y esta elección va a tener mucho que ver en el mundo de las ideas. Por eso la importancia de la doctrina. Gitia, nos hablamos el viernes que viene. Gracias, salude de mi parte y en nombre de todos los que integramos este programa a todos nuestros oyentes. Gracias, Gitia. Moreno,
el gobierno estaría empezando a tener sentido de realidad en la política internacional, parece. Pero ¿cómo empalmaría esto con la política nacional, no? Es una buena pregunta. No estaríamos con la suficiente densidad nacional. Interesante el concepto de Aldo Ferrer que trajo a colación Moreno. La densidad nacional se ha venido desangrando, ha venido menguando desde la gestión de Macri, por lo menos. Y siempre volvemos a lo mismo, a una propuesta necesariamente formulada desde el peronismo. La única que generaría las condiciones para despegar y recuperarnos. Y en ese marco, hacer frente a nuestros compromisos internacionales. Compromisos de los cuales también habló Pablo Chalió en su columna de hoy, en la cual enmarcó y desenmascaró los dichos del ministro de Economía Guzmán de esta semana, apuntando a las causas profundas de la situación económica. Ojalá, Moreno, hace falta un debate profundo en el terreno de las ideas y un aporte sustancial que salga de este ciclo que solo mira la coyuntura, y diría la coyuntura electoral, sin abordar las situaciones existentes problemáticas hoy y que ponen en riesgo los destinos de la patria. Sin ir más lejos, Moreno, mañana es 7 de agosto, es el día de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo. El año pasado, debido a la pandemia, no se pudo realizar la masiva movilización que caracteriza esta fecha, máxime en tiempos de escasez, en tiempos de pobreza y de indigencia que son alarmantes. Este año, desde la iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, y hasta la Plaza de Mayo, se van a movilizar los movimientos sociales reclamando tierra, techo y trabajo, las 3T de las cuales habla el Papa Francisco. Hay declaraciones de Grabois en los medios referidas a que la paz social está en peligro y solicitó, por tanto, medidas correctivas urgentes. Por cuestiones de tiempo, quiero cerrar el programa rescatando el comunicado de la UIA que presentó Beatriz hoy y también rescatando la composición equilibrada de nuestras listas de principios y valores y rescatando la fuerza militante y propositiva de los compañeros y compañeras que las integran. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro querido compañero productor Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes, compañeros y compañeras. Cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás. Que tengan un buen fin de semana.